Mi nombre es Ernesto Banderas, soy artista visual. Mi trabajo se enfoca en la inscripción del ser humano en la época contemporánea. Eso se expresa a través de la figura humana y oficio de profesor de dibujo y de historia del arte en la Escuela de Arte de la Universidad Finisterra. Mi formación está en la Escuela Experimental Artística de La Reina, que para mí fue un periodo importantísimo. A partir del primero medio se fue poco a poco formando un grupo en torno a un profesor que para nosotros fue muy importante. Héctor Pino se llamaba. Era un tipo muy culto y tenía un particular interés por el significado que había tenido la Bauhaus y una gran admiración que nos la transmitió a nosotros por la obra de distintos artistas, de los distintos artistas que estuvieron vinculados a la Bauhaus: Oskar Schlemmer, Paul Klee, Joseph Albers. Entonces había una parte como teórica, digamos, así, en términos generales, que me preparó bien para la universidad. Y en ese periodo, que era un periodo, fue el año 76, la parte política era importante. Para mí, para un grupo cercano de mí, digamos, de compañeros, entre los cuales estaba Rosina, mi señora, éramos fuertes opositores a la dictadura. Por lo tanto, el discurso que transmitíamos a través del trabajo que hacíamos en arte era un trabajo que tenía un sesgo político. No era un sesgo político, digamos, a la manera panfletaria, ¿no? Pero de alguna forma buscaba una reflexión que enfocaba el tema del sufrimiento, el tema digamos, de la censura, en fin. Mantuve unos cuadernos chicos, así como unos blogs chiquititos, en donde mientras hacía las clases hacía bocetos, dibujaba cosas, y me di cuenta ahí que en esos dibujos eran que estaban hechos sin ningún compromiso de exponerlos ni nada. Entonces era de repente una cosa que dejaba que fluyeran simplemente las cosas, y de repente me acordaba de cosas que había visto, que había imaginado, que había escuchado, en fin, y las metía ahí junto con cuestiones de mi infancia, una mezcolanza de cosas, y me di cuenta que ahí había algo interesante que me atrajo, ¿no? como línea de trabajo. Pero al cabo de ese año que había dejado de trabajar en mi taller, digamos, con forma sistemática, me empecé a sentir físicamente mal, ¿no? Y lo que tenía era una depresión catastrófica, porque había dejado de hacer mis cosas. Por lo tanto, ese año fue un año absolutamente en blanco, fue un periodo largo, y en la mitad de ese periodo yo tenía como ha sido como llegó a verme la Virginia Uneus, amiga, y me dijo: lo que tú necesitas hacer para recuperarte bien es hacer una exposición. Y no tenían, había sido un año que había dejado de trabajar en mis cosas, y lo único que tenían eran estos dibujos, chicos. Y finalmente hice la exposición. Ella me consiguió el Instituto Cultural de Las Condes, en fin, hice la exposición. Y para mí también fue una especie de epifanía, igual que la depresión. En el sentido que vi que ahí había una línea de trabajo en donde lo político quedaba solamente reducido a uno de los posibles elementos, y el resto tenía que ver con una cuestión vivencial, con un aspecto que pasaba por lo existencial, y que sobre todo, y esto fue un proceso que se fue desarrollando a poco, consideraba la época, lo epocal, ¿te fijas? Y en la actualidad lo que estoy es justamente en eso. O sea, el eje central de mi trabajo es el ser humano, el hombre y la mujer, ¿no? Pero inscrito en una situación de época que no tiene por qué notarse. O sea, la idea es, yo nunca he podido definir bien el tema. Es una especie de, o sea, las pinturas, los dibujos, son situaciones que no están resueltas, o sea, que son situaciones raras que pueden desembocar en uno u otro resultado. Son a veces gestos inútiles, ¿te fijas? Pero la idea es que todo esto está inscrito, esta reflexión, esta mirada sobre el ser humano inscrito
en esta época, que es una época rarísima, es una época en donde claramente eh, está, está finalizando algo, hay un mundo que finaliza necesariamente, eso se manifiesta, se sintomatiza en muchas cosas, es como si el cambio, este futuro que todavía no logra concretarse, nos hubiera dejado atrás. Es como que quedó el ser humano atrasado. Y es un fenómeno que también tiene que ver un poco con el factor político en Chile, porque en Chile el quiebre que significó el golpe militar el año 73, ya hace tantos años, fue el comienzo de un proceso que nos llevó, o sea, nos metieron, digamos, a patadas y encañonados a un futuro que todavía no existía. Estoy permanentemente haciendo pequeños bocetos, que son eso, bocetos y al mismo tiempo parciales proyectos para dibujos, acuarelas o pintura, casi siempre pintura. Te digo parciales porque son bocetos que son pequeños fragmentos que terminan actuando como, haz cuenta, como una pequeña fisura, como una pequeña ventana a través de la cual accedo a la escena que me interesa pintar. Eso, porque no son cuestiones muy mínimas. Y hechas con mucha rapidez, digamos, porque o es una idea que se me ocurre en algún minuto del día o de la noche incluso, o es algo, y esto es interesante, o es algo que he visto en la calle en algún momento. Y en ese sentido me parece interesante ver que de pronto, y esto yo creo que deriva del cine, aunque también de cierta literatura fantástica como la de Borges, es que hay escenas, situaciones en la vida real, digamos, que te conectan con o un mundo ficcional o definitivamente se transforman en metáforas de algo. Hay una especie de gimnasia permanente en que tú estás viendo lo que sale, ¿no? Y al mismo tiempo eso tiene que estar alimentado con una especie de transfusión permanente de información que buscas a través del libro, informarte sobre seguir ciertos pintores que te han interesado. Yo creo que el tema es para poder ir produciendo un trabajo, una línea de trabajo, hay que estar en esa gimnasia permanente, estar haciendo, atento a las ideas que se te ocurren. Claro, de repente uno se mete en un problema, no sabes cómo resolver algo y a las 3 de la mañana se te ocurre algo, uno despierta y hay que anotarlo porque si no se va y no vuelve.